Buenas tardes. Abran el micrófono. Hola, profe. Hola. Esperamos unos minutos, ¿sí? Porque por ahora somos 5 conmigo. Esperemos que vayan mejor que los de la mañana, que a la mañana eran 64 convocados y vinieron 14. Bueno, van apareciendo, van apareciendo. Esperamos 2 minutos más, ¿sí? Bueno, acá tengo las preguntas que escribieron en el Google Drive, pero antes quería saber si querían hacer alguna pregunta, alguna que no esté aquí, o alguna opinión acerca de cómo les va con los videos, con los textos, sugerencias para mejorar las cosas. ¿Nadie tiene nada para decir? Hola, profe. Hola a todos. Yo recién me incorporé. Sí, ya sé. ¿Nadie tiene nada para decir en principio? No, profe, yo por lo menos no. Les decía que espero que vengan mejor que la mañana, pero la mañana de 64 convocados vinieron 14. Ahora estamos siendo 8, 9 conmigo. Le comento algo personal. Yo siempre entro a todas las reuniones normalmente bien y justo hoy pidieron registrarse en Zoom, así que puede que más de uno esté pasando por eso. Había que crearse como registrarse acá en Zoom y ahí te dejaban Sí, entrar. porque son, pero yo les di los datos, sí.
No, sí, aparte de la reunión y de la contraseña, uno se puede crear su propia cuenta acá en Zoom, como Sí, se crea una cuenta de Facebook o sí, sí, cualquier sí, sí. cuenta. Entonces nos tuvimos, o por lo menos yo me tuve que registrar y nunca Ah, me había mirá vos. pasado. O sea que registrar quiere decir que tuviste que instalar el Zoom. Tengo el Zoom instalado y cuando vos pones la reunión y la contraseña entra de una. Hoy, por ejemplo, yo tenía que registrarme en el punto de crearme una cuenta en Zoom para entrar a una reunión. No, mirá vos. Me pareció raro, pero bueno. Y eso me retuvo ahí, porque viste que te pide verificar al mail, Sí. poner las cosas. Se supone, esto lo paga la facultad, o sea, por eso son reuniones de más de 40 minutos, no tienen límite. Qué bueno. Bueno, les leo las preguntas que imprimí. A ver si estás acá. Una pregunta rara es, ¿qué es un ente? Les digo, la palabra ente es una palabra inventada por los medievales, porque no existe en latín. Es una traducción del participio presente del verbo ser, que en griego se dice on, ¿no? Y un participio presente nosotros en castellano no tenemos. Lo que más se parecería a un participio presente sería en castellano, por ejemplo, amante, que es un adjetivo. Ha perdido, o sea, el participio se llama así porque es una mezcla, digamos, de sustantivo y de verbo. Por eso se participa de la naturaleza del sustantivo y del verbo. Ahora, la palabra ente, al no existir en latín, los medievales inventaron esa palabra. Ahora, ente quiere decir lo que es, simplemente. Puede ser un dios, puede ser un río, puedo ser yo, puedo ser las cosas que nos rodean. Todo lo que es, a todo lo que es lo denominamos un ente. Porque yo sé que a veces se dice, este tipo es un ente, como este es una persona rara o extraña. Bueno, en el sentido que nosotros tomamos la palabra ente, es todo aquello que es. Aquello que es puede ser un unicornio, ¿no? O sea, algo que efectivamente no existe. O sea, ente o lo que es no es equivalente a lo existente. En todo caso, lo existente es un tipo de entes. ¿Sí? Bueno, esa era la pregunta más básica que encontré aquí, es esa. Y después tenemos mezcladas de Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿No? Por ejemplo, Sócrates y Platón con respecto a los sofistas, que esa es una buena pregunta. Para entender tanto a Sócrates como a Platón, de algún modo a Aristóteles, tenemos que tener una visión de conjunto de lo que pasaba en Atenas a mitad del siglo V a.C. ¿No? Esa sería la primera consideración. Esto no quiere decir que la filosofía de Sócrates o de Platón sean un fenómeno social, pero para poder comprender contra quién se pelean y por qué se pelean Sócrates y Platón, es conveniente que tengamos una visión histórica de conjunto de qué es lo que ocurría en Atenas a mitad del siglo V. ¿No? Lo primero que hay que notificar es que en el 480 a.C., los griegos, y en particular los atenienses y los espartanos, vencen a los persas. Los persas habían emprendido una empresa de conquista enorme, o sea, un ejército totalmente imposible de vencer para los griegos, ¿no? Hay dos guerras, llaman guerras médicas, porque los griegos llamaban a los persas medos.
La primera es una incursión punitiva, que es en el 490, donde sobre todo los atenienses vencen a los persas en la batalla de Maratón, ¿no? Vieron ustedes que los Juegos Olímpicos se cierran con el maratón, que son 42,3 kilómetros que corren los atletas. Y eso es en conmemoración de un soldado griego que se llamaba Filipides, que una vez vencidos los persas en maratón, se corrió los 42,3 kilómetros que separan la llanura de Maratón con Atenas, avisó del triunfo y se cayó muerto, ¿no? Por eso es que se corre el maratón, es por recordar a la proeza de ese guerrero ateniense. Eso fue en el 490, porque en el 480 los persas son una invasión, no sé, 600.000 soldados, una cosa enorme. Bueno. Los persas destruyen Atenas, ¿no? No dejan piedra sobre piedra, bueno, un desastre. Pero al final, en una batalla naval, sobre todo los atenienses los vencen, y después, sobre todo los espartanos vencen a los persas. Del 480, entonces, lo que pasa, sobre todo en Atenas, es que hay una hegemonía ateniense. Esa hegemonía ateniense trajo de su mano inmigrantes. Muchísimos individuos se trasladan al Ática, el Ática es la zona de Atenas, y en particular Atenas, porque dada la posición hegemónica de Atenas en ese momento, propiciaba la instalación de negocios. Se podían hacer negocios. Y de hecho, muchísimos de estos inmigrantes se hicieron ricos. Ahora bien, dado que la condición de los griegos en general es la guerra, la polémica, a estos individuos que no eran ciudadanos, porque para ser ciudadano tenés que haber nacido en Atenas, no eran ciudadanos, los convocaban para la guerra. Entonces estos dijeron, para ir a la guerra soy un ciudadano, pero para gobernar la polis no. Entonces llega a una suerte de transacción a partir de una negociación que se llamó la Reforma Hoplita. Hoplitas son los soldados griegos de infantería, ¿no? ¿En qué consistió esa reforma? Que todos aquellos que se financiasen el equipamiento militar pasaban a ser ciudadanos. Esto se transformó. Implicó que apareciesen muchísimos individuos no atenienses en los órganos de poder, y sobre todo en la asamblea. La asamblea de 500 ciudadanos es el órgano de poder más importante de Atenas, con una particularidad, que era una democracia directa, esto es, yo habré de participar en la asamblea solamente por ser ateniense, o por vivir, la palabra democracia viene de demos, que son las localidades de Atenas. Esto es, la participación de los ciudadanos en la asamblea tenía que ver con un sorteo, no eran elegidos, sino que te iba a tocar sí o sí en algún momento ir a presentarte y representar a tu demos, nos dijéramos Lomas de Zamora, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Cuando estos nuevos ricos, llamémosle así, sin ser peyorativos, se encontraron en esa situación de tener que discutir en la asamblea, tener que formular, proponer leyes, dilucidar situaciones, discutir con otros, se encontraban en una posición claramente desventajosa con los atenienses, que ya estaban formados, esto es, educados, sobre todo en esta capacidad
de argumentar, tenían el don de la palabra. Y en Atenas, insisto, la palabra es un valor político, es una cuestión de poder. Hay que saber hablar, saber argumentar, saber tener la astucia, la habilidad, tener que saber cómo poner la voz, cómo poner el cuerpo, entrenar la mirada, ¿no? La gesticulación, todo eso formaba parte de una suerte de teatralización que era muy importante para ellos. Además de que el discurso sea coherente, transparente, adecuado. Entonces digo, estos individuos recién llegados o de pocas generaciones en Atenas irrumpen en la asamblea porque adquieren su derecho, pero en el mundo de la asamblea se manifiesta con claridad una asimetría entre lo que el común de los atenienses hacía o podía hacer en el mundo de la asamblea y ellos. Entonces, ¿qué hacen? Muy simple, contratan profesores para que los entrenen en el uso de la palabra. A esos profesores se los llamó sofistas. ¿Qué enseñaban los sofistas? Una técnica. ¿Qué técnica? La de la palabra, la de la elocuencia. ¿Cuáles eran esas técnicas? La retórica y la dialéctica. Esto es, por sumas millonarias, fue la única vez en la historia de Occidente que alguien se hizo rico dando clase, que era la época de los sofistas. Estos individuos los entrenaron para una cuestión meramente práctica, técnica, que era el buen uso de la palabra. Desde el punto de vista del pensamiento, los sofistas no conformaban una escuela, un grupo cohesionado, sino que cada uno daba su propia receta. Pero no eran propiamente filósofos, eran profesores. Enseñaban una técnica, como si hoy dice, bueno, voy a aprender Excel porque sería bueno para el trabajo que quiero tener, ¿no? Ahora bien, la irrupción en ese mundo de estos individuos condujo también a una situación de, podemos decir, cierta degradación de la política y de las instituciones. ¿A qué me refiero? Que el mundo de Atenas, ¿sí?, se encontraba amenazado por varias cuestiones. Una era la guerra del Peloponeso, la guerra contra los espartanos, en las cuales a los atenienses les fue muy mal. En el 404 a.C., Atenas es tomada por los espartanos. Bien, y aquí hacemos entrar en el juego, en escena a Sócrates. Sócrates nace en el 469 a.C. Esto es 11 años después de la victoria contra los persas. Y es importante esto porque Sócrates es un testigo privilegiado del proceso que fue del ascenso a la decadencia, como que él vivió en carne propia este proceso en el cual se mostró como una comunidad como Atenas asciende y luego desciende. Y ahí tenemos que considerar la posibilidad de pensar a Sócrates como un médico, pero un médico de la ciudad. O sea, lo primero que hace un médico es observar. Si ustedes van al médico, ¿qué hace el médico? Observa. Trata de detectar síntomas. Una vez que observa, concluye, y cómo concluye, con un diagnóstico. Esto es adjudicar los diferentes síntomas a una causa. Y el siguiente momento es la terapéutica, ¿no? O sea, le dice, tómese esto, no haga esto. De la misma manera vamos al psicólogo, le contamos lo que nos pasa, el psicólogo observa, a partir de la observación de los fenómenos, esto es de lo que nosotros le decimos, determina un diagnóstico y dice, no sé,
padre ausente, pongámosle. Y inmediatamente que realice el diagnóstico, comienza la terapéutica. La terapéutica consistirá, en el caso del psicólogo, de poner a la luz determinados conflictos que están hundidos en nuestra memoria y que nos producen determinados síntomas. Bueno, eso mismo hace Sócrates. Sócrates se propone a sí mismo como un médico de la polis. Observa, diagnostica, intenta curar. ¿Cuál es el resultado de la observación, o sea, el diagnóstico que hace Sócrates de Atenas? Dicho así muy en general, Atenas está enferma y la enfermedad de Atenas consiste en que los intereses particulares están por encima de los intereses de la ciudad. Y los sofistas, si bien no son la causa de esta situación, sí son un síntoma de esta situación. O en todo caso, un aspecto corrosivo. ¿Y por qué? Porque en tanto los sofistas no tienen convicciones, enseñan una técnica. El problema es más profundo, es que los individuos, o estos atenienses, han dejado de tener en cuenta los intereses de la polis y han privilegiado sus intereses particulares. Ese es el diagnóstico. ¿Cuál es la terapéutica? Y ahí aparece un elemento que pertenece particularmente a Sócrates, que es como una voz interior, lo que él lo llama el demonio, ¿no? Y tiene una característica muy particular, que le dice lo que no tiene que hacer, no lo que tiene que hacer. Entonces, una vez que ha observado, ha diagnosticado, lo lógico es que Sócrates se hubiese dedicado a la política. Y en ese momento es cuando esta voz interior le dice, no te dediques a la política, ¿no? El otro elemento para tener en cuenta de por qué Sócrates es, Sócrates tiene un amigo que se llama Querefonte, que vaya a saber por qué va al oráculo de Delfos y consulta si es cierto que Sócrates es el más sabio. Y el oráculo le dice que sí. Sócrates se siente muy sorprendido, es un poco teatral todo esto, y dice, bueno, el Dios debe tener razón, voy a tratar de corroborar esto. Entonces preguntamos así, a un zapatero, porque le preguntaba a los artesanos qué hacían, bueno, ¿qué haces vos? Zapatos. Ah, muy bien, ¿y cómo se hace un zapato? Bueno, se toma el cuero, ¿sí? El cuero tiene que ser de tal clase, hay que tratarlo de tal manera, ¿sí? Hay que ponerle esto, hay que ponerle lo otro, ¿sí? Ah, muy bien, entonces Sócrates les va preguntando cuestiones técnicas del trabajo del zapatero, hasta que llega la pregunta básica, terrible, que nadie puede contestar, cuando el zapatero a la pregunta de Sócrates le dice, bueno, este zapato es bello, ¿me podría decir qué es la belleza? Y ahí es donde el zapatero no puede responder. Porque una cosa es que algo sea lindo, que algo parezca bello, a preguntar por la belleza, o preguntar por la justicia, o preguntar por lo bueno. Entonces ahí es cuando Sócrates dice, los demás creen saber, y yo sí sé una cosa, y es que no sé nada. Ese no sé nada es aquellas cosas esenciales, todo el mundo las cree saber, pero no las sabe. Sí sabe cosas que no son esenciales, cosas prácticas, cosas técnicas, pero ¿qué es lo que está por encima de un buen zapato, sino que ese zapato cumpla con determinadas condiciones, que sea apto, que sea bueno? Cuando preguntamos por qué es bueno, y ahí se le acaban a las personas comunes las posibilidades de argumentación. Entonces Sócrates toma ese camino y dice, bien, lo que yo voy a hacer, ya que no puedo fundar un partido político, es ir persona por persona. ¿Para qué? Para cambiar sus convicciones.
Eso es lo fundamental. Y acá nos preguntamos, ¿qué son las convicciones? ¿No? Y eso vale tanto en la época de Sócrates como ahora. Las convicciones son aquello sobre lo que nosotros caminamos. Nosotros creemos que caminamos sobre la superficie de la Tierra, pero no, eso es una apariencia. En realidad, nuestro tránsito por la vida y por el mundo es con y dentro de nuestras convicciones. Sí, persuádete, ya voy a llegar a la palabra. Sí. ¿Vamos hasta ahora? Abran el micrófono y hablen. ¿Se entiende? Tenés que abrirlo, Gisela. Sí, Sí, sí. se entiende, profe. ¿Vamos bien? Perdón, Sí, Lois. perfecto. Sí. Sí, profe, esa parte va muy bien. Bueno, entonces, Clarísimo. lo más importante que tenemos que entender nosotros es a qué nos referimos con convicciones. ¿Sí? Las convicciones es aquello sobre lo que se asienta nuestra conducta. Todo lo que llamamos el carácter, los intereses, todo eso lo llamémoslo convicción. El problema de Atenas es que las convicciones cambiaron. No son aquellas que hicieron posible la victoria contra los perros. Ahora parecería que todo el mundo, sus convicciones están más orientadas a satisfacer los intereses personales que los de la comunidad. Y eso, como decíamos, es el diagnóstico socrático. Y como él es, a su manera, un patriota, llamémosle, va a comenzar una práctica que estará orientada a transformar las convicciones de sus conciudadanos. ¿Cómo lo va a hacer? Con la palabra. O sea, insisto, el propósito de Sócrates es transformar las convicciones de sus conciudadanos. Y entendemos por convicciones aquel cuerpo de creencias que nos sostiene en la vida. ¿Cómo se generan esas convicciones? De algún modo todos lo sabemos. Desde que nacemos hasta que somos grandes, estamos de un modo sin que nos demos cuenta, o se van asentando en nosotros sin que nos demos cuenta, determinados usos y costumbres. Usamos la palabra sedimentación, porque eso que vamos aprendiendo del mundo se va como depositando en nosotros y va conformando esto que llamamos convicciones. Esto es clarísimo. Si ustedes ponen una película del Gordo Porcel y de Alberto Olmedo de hace 30 años y se preguntan, ¿cómo es posible que estos tipos, digamos, o que fuera apto para la ciudad la semejante misoginia, degradación de la mujer, hoy sería absolutamente inaceptable? ¿Por qué? Porque cambiaron las convicciones. Y no hablemos de épocas anteriores. El que estudia estas transformaciones de las convicciones que constituyen el suelo sobre el que se asientan las comunidades es Foucault, sobre todo Foucault. Pero bueno, en el caso de Sócrates tenemos este asunto a la vista. Han cambiado las convicciones de los ciudadanos de Atenas y ese cambio en las convicciones va a llevar a Atenas a su propia autodestrucción. Yo, Sócrates, como observo esto, voy a tratar de que eso no ocurra. Pero este yo interior, esta voz misteriosa que me orienta, aunque negativamente, voy entonces no a ser un partido político, sino ir persona por persona. ¿Para qué? Para cambiar las condiciones. ¿Para qué? Para salvar a Atenas. ¿Sí? En eso consiste la práctica socrática. Vamos a ver en qué consiste en particular esa práctica. Eso lo tienen ustedes en un diálogo que se llama Laques, que algo de eso hay en el texto que se llama Platón. Una cosa, los que me dicen no entiendo los textos, o los textos son muy difíciles, tienen que precisar y decirme esto no entiendo, porque
la afirmación, los textos son difíciles, yo no lo puedo arreglar. Yo lo que puedo solucionar es este aspecto, o no lo entiendo, o esto no lo entiendo. Pero así en general no entiendo, me dejan desarmado, ¿no? Bueno, pero sigo con Sócrates. El ejemplo del Laques es el siguiente. Laques es un militar. Está con otro militar llamado Nicias, discutiendo acerca de si es conveniente o no enviar a los jóvenes a estudiar el arte de la guerra a una institución que enseña estrategia. Entonces, están discutiendo si eso es bueno o malo. Unos dicen no, en realidad el arte de la guerra se aprende en el campo de batalla, y los otros dicen no, no está mal que las personas aprendan ese arte, digamos, teóricamente, entre comillas. Aparece Sócrates y lo hacen participar de la conversación, y Sócrates inmediatamente y con astucia dice, pero ustedes están hablando del valor, ¿no? ¿Qué es el valor? Y como en el caso del zapatero, estos individuos no saben qué es el valor, y se suponen que debieran saberlo porque son militares. Entonces lo que hace Sócrates, y acá empieza una tarea destructiva de Sócrates, cuando Laques da una definición. Sócrates dice, bueno, definime qué es el valor. Entonces Laques dice, muy claro, muy simple. El valor consiste en mantener el puesto en el campo de batalla y no retroceder jamás. Sócrates dice, fantástico, maravilloso, pero sé que los espartanos y los tracios simulan retroceder durante la batalla y eso desorganiza a los adversarios. Con lo cual, ¿qué pasa con la definición de Laques? No sirve, porque hay un caso que niega, esto es, los espartanos retroceden y no son cobardes. ¿Se dan cuenta? Bien. Después de una serie de peripecias, Laques, desarmado, fíjense lo que ha hecho Sócrates en este caso, es disolver las convicciones del individuo. ¿Por qué las disuelve? Porque las refuta. Toda convicción es un sistema de creencias. De ese sistema de creencias emerge una definición, la de Laques. ¿Qué hace Sócrates con esa definición? Le ladra. ¿Qué hace Sócrates con esa definición? La destruye. ¿Qué le pasa a Laques? Queda destruido. Si nos destruyen nuestras convicciones, nos destruyen a nosotros. Entonces, supongamos que Laques, en un estado de aguda conmoción, con un hilo de voz, ¿sí? Los ojos inyectados en sangre, un hilo de baba que cae, balbuceando, le dice Sócrates, entonces, ¿qué es el valor? ¿Y qué le dice Sócrates? No lo sé. ¿Sí? ¿Por qué le dice eso? Porque, y acá está la enseñanza fundamental socrática, la verdad es el resultado de una búsqueda individual. Pero algo le dijo a Laques antes Sócrates, no es el lugar donde habrás de encontrar la verdad, el mundo que está afuera. No es el mundo de los ejemplos, no es el mundo de las cosas que se cuentan. Debes, Laques, orientar tu mirada digamos, de estar volcada hacia afuera, volcarla hacia adentro. Dentro tuyo hay algo que es más valioso que el cuerpo, que se llama el alma. Ahí, exactamente ahí, le dirá Sócrates a Laques, habrás de encontrar esta verdad que estás buscando, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tiene un momento negativo, un momento destructivo. Ese momento destructivo es cuando disuelve las convicciones de sus interlocutores. Y hay un momento que Sócrates se abstiene, no le dice lo que es el valor, sino que dice la única manera de descubrir qué es el valor o qué es lo valioso es una tarea propia, individual, de búsqueda interior. Esa búsqueda interior se resume o se define como una ética intelectualista. Vieron que hay una pregunta sobre qué es la ética intelectualista y está puesta.
La ética intelectualista sería sería aquella que a través del intelecto, no de la sensación, no de la emoción, no de la percepción, sino del pensamiento, es capaz en su búsqueda de descubrir lo verdadero. ¿Qué efecto tiene? Profesor, una consulta. Sí. Entonces, para él solamente aquello que tiene valor es algo que viene del alma, lo único que Perdóname, tiene. pero no te escuché. ¿Cómo? No te escuché. Que para él lo único valioso es el alma. ¿Se Claro. escucha? ¿Ahí se escucha? Sí, sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Sócrates va por Atenas y ve a los muchachos haciendo gimnasia y les dice, está bien que hagan eso, pero sería mejor que se ocupen del alma más que del cuerpo. ¿Mm? O sea, hay en Sócrates, llamémosle, una convicción de que existe algo más valioso que el cuerpo. Y ese orden más valioso que el cuerpo contiene en sí nociones que son absolutamente y universalmente verdaderas. Ahora, como Sócrates no escribió nada, todo esto es lo que Platón nos cuenta de lo que hacía Sócrates. ¿Sí? Pero lo más importante, lo que nos tiene que importar a nosotros, es que el descubrimiento de lo valioso nos transforma en eso que descubrimos. Se llama a eso ética intelectualista. En otras palabras, si yo conozco el bien, me vuelvo bueno. ¿No? Y la otra nota interesante de esta ética intelectualista es que es irreversible. Una vez que yo he experimentado el bien, ya no hay ninguna posibilidad de retroceder. ¿Sí? ¿Me explico? Tengo una sola persona a la que veo, que es a Gisela Nada. Todos los demás no estarán haciendo como ¿cómo se llama? El senador que puso la foto. ¿Está claro hasta ahora, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. ¿Está claro entonces? Esto de, Sí. perdón, esto de que de lo irreversible, o sea, si conozco el bien, me vuelvo bueno. ¿Esto es solo de Sócrates o también Platón? En Platón, justamente cuando en el paradigma de la línea llegamos a la noesis, y la noesis, recuerden que es la capacidad cognoscitiva, y aquello conocido son las ideas metafísicas y morales, ahí se produce un fenómeno que es irreversible. Después les vamos a explicar por qué es irreversible. ¿No? Okay. Igual en este punto Aristóteles también pensaba esto, ¿no? Como No, porque Aristóteles, no. Con respecto al bien me refiero. No, tampoco. No hay una idea del bien. No, Aristóteles es más raro. ¿Sí? Pero ya llegaremos. Bueno. Lo central, entonces, de esta práctica socrática es una suerte de terapéutica en la cual, a través de las palabras, transformamos de un modo permanente las convicciones de los individuos. Esta transformación está asociada a un cambio de dirección de la mirada. En lugar de dirigirme hacia afuera, debo dirigir la mirada, digamos, es la mirada del intelecto, obviamente, no la de los ojos, hacia adentro. Y en ese dentro es donde reside lo más valioso del hombre, que es el alma. Y es ahí donde podremos descubrir esas nociones que la experiencia no nos da. Entonces, lo primero que hizo es destituir, disolver las convicciones de sus interlocutores. Y luego señala Sócrates hacia dónde conducir la mirada, pero no lo lleva de la mano. ¿Se dan cuenta que no dice lo que tenés que hacer? No dice, bueno, ahora que te has convencido de que el mundo no es un buen consejero, debes hacer esto. No, ahí es cuando, eso es lo más grande de Sócrates, que lo deja solo. Es lo mismo
perdonando, ¿no? Cuando vamos al psicólogo, que el psicólogo no nos dice lo que tenemos que hacer. Si hay un psicólogo que le dice lo que tiene que hacer, es un amigo, no es un psicólogo. ¿Se dan cuenta? Eso mismo hace Sócrates. Señala, no dice, no explica. ¿Sí? Así es Liliana, porque Liliana me está mandando mensajito por WhatsApp, porque no WhatsApp, por chat. Bueno, estamos hasta ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Platón con Sócrates? Y ahí está el asunto. Porque la mayor parte de las preguntas se refieren a la doctrina de las ideas, al paradigma de la línea, a la caverna, pero para llegar a eso hay que entender cuál era la pelea. La pelea es contra los sofistas. Y de los sofistas, el asunto es el relativismo y el escepticismo. Recordemos, eso está en el texto de Celia Cabrera y después está también acá. ¿Qué es el relativismo? Lo que dice Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. Con esto está diciendo que mi conducta va a regirse pura y exclusivamente porque lo que a mí me parece. Y no sostengo o no puedo sostener de ninguna manera la existencia de leyes que vayan más allá de mi propia individualidad o de mi propia condición, ¿no? Como esto se ve claramente, por ejemplo, las personas, no sé si ustedes pensarán lo mismo, pero dicen, yo voy a salir igual porque yo soy libre y de una república y entonces se contagian y contagian a todo el mundo. Ese es un caso típico de relativismo moral, o sea, a mí no me importan las leyes objetivas, no me importa lo que dice la Constitución, no me importa lo que dicen los gobernantes, me importa lo que a mí me interesa o lo que a mí me pasa. ¿Sí? Eso es relativismo. Y el relativismo es primo hermano del escepticismo. El escepticismo es aquella convicción que dice que no es posible acceder a nada verdadero. Entonces, si no puedo acceder a nada verdadero, mi conducta solamente va a ser regida por lo que a mí me parece, por lo que yo creo, por lo que yo siento, ¿sí? Bueno, contra eso va la práctica socrática y, por supuesto, la teoría platónica. ¿Cuál es el instrumento conceptual que utiliza Platón para disolver las posiciones de los sofistas? Mostrar que existe una disciplina, una ciencia, donde sus verdades no son opinables. ¿Cuál es esa ciencia? La palabra. La palabra no es una ciencia. ¿A qué ciencia se refiere Platón? Con aquella que da certezas no opinables. Liliana Romero, no. La filosofía no es la filosofía. No existe la filosofía todavía. ¿Cuál es la ciencia que da certezas indubitables? ¿La ética? Ojalá. La matemática. A las matemáticas. Fíjense en esto. El teorema de Pitágoras hace algo así como 2500 años que miles de millones de individuos, tanto en Occidente como en Oriente, lo han aprendido, ¿no? Piensa en generaciones y generaciones que estudiaron el teorema de Pitágoras. Esas generaciones cambiaron, esas personas que estudiaron el teorema de Pitágoras fueron transformadas por el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿cambió el teorema? Pregunto, ¿cambió el teorema de Pitágoras? No. 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 Bueno, ahí tienen ustedes entonces cómo la matemática es un saber inmutable y que no tiene que ver con que a mí me conviene o a mí me gusta, ¿no? Como diría un relativista.
tengo que aceptar que la matemática es una ciencia que da certezas indubitables. Y con eso, Platón puede refutar la posición sofística que dice no existe la verdad, solamente actúo según lo que a mí me parece, ¿no? Entonces, un primer elemento que sirve a Platón en su pelea, podemos decir, contra los sofistas, es que existe una disciplina que tiene en sí certezas que no son dudables, que son indubitables. Entonces, ¿qué hace Platón? Dice, ¿podría yo extender el tipo de certeza que dan las matemáticas a todas las cosas? Si contestan que sí, eso se llama la doctrina de las ideas. ¿Lo digo de nuevo? Lo digo de nuevo. Sí, por favor, Sí. repítala. La estrategia platónica que lo conducirá a Platón a formular la doctrina de las ideas consiste en extender el tipo de certeza de lo matemático a todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? La justicia, la bondad, la belleza, ¿sí? En el trabajo práctico, por ejemplo, yo pongo maliciosamente, Pitágoras y Platón coinciden que la ciencia más alta es la matemática. Y todos me ponen que sí. Y en el paradigma de la línea, claramente, Platón no pone la matemática arriba de todo. ¿Se acuerdan el paradigma de la línea? ¿Está arriba de todo la matemática? No. No. Es como que contestan respuestas que son contradictorias, ¿no? Porque no me leen. Bueno, entonces estamos con esto. La doctrina de las ideas tiene su fundamento en la idea que tiene Platón de extender el tipo de certeza de la matemática a todas las cosas. Ese todas las cosas es el mundo de las ideas. ¿De qué está compuesto el mundo de las ideas? De entes. Entes. Puramente inteligibles. Inteligibles quiere decir solamente los podemos captar a través del intelecto. Esos entes inteligibles tienen el carácter de la inmutabilidad. El carácter de la inmutabilidad quiere decir que no cambian, ¿no? Inmutable quiere decir que no cambian. Si no cambian, quiere decir que son perfectos. Y si son perfectos, quiere decir que no les falta nada para hacer. Otra vez. La doctrina de las ideas de Platón tiene una de sus fuentes en la intención o la apuesta que hace Platón de extender el tipo de certeza de la matemática a todas las cosas. Ese todas las cosas o ese mundo de las ideas está compuesto por nociones. Esas nociones llamadas ideas tienen determinadas propiedades. Son puramente inteligibles, no las podemos conocer a través de los sentidos, ¿sí? Solamente a través del intelecto. Una idea tiene el carácter de ser inmutable, esto es, no cambia. Además de inmutable, es perfecta, esto es, no le falta nada para hacer. Vieron ustedes que en gramática tenemos el pretérito perfecto. ¿Por qué se llamará? Llamará, no. Llamará, sí. ¿Por qué se llama perfecto? Porque es una acción que está concluida en el pasado. Entonces, perfecto lo tienen que ustedes asociar con algo que está listo, que está completo, que no le falta nada para hacer. Entonces, esas son las ideas. En tanto son inmateriales, son perfectas, porque si tuviesen materia, estarían como contaminadas, podemos decir, ¿sí? Y la otra característica del mundo de las ideas es que están organizadas en un sistema. ¿Qué es un sistema? Algo organizado. ¿Cómo se organiza un sistema? Jerárquicamente. Esto es, hay nociones que abarcan a otras.
Ejemplo, y este es un ejemplo que parece que es del mundo de acá, pero este mundo de acá, el mundo de las copias, el mundo del espacio temporal, es justamente eso, una copia. Y en tanto copia, ¿sí? Copia la estructura de las ideas. Y fíjense si no. Yo tengo una perra que se llama Pancha, ¿no? Entonces, si cuando yo digo Pancha, pensado platónicamente, estoy diciendo, primero, ente espacio-temporal, porque Pancha existe en el espacio y en el tiempo, ¿no? Digan que sí. 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 Lo que existe en el espacio y en el tiempo puede ser vivo o no vivo. Entonces, Pancha es un ente espacio-temporal vivo. Ahora, lo viviente puede ser vegetal o animal, ¿no? ¿Sí? Y si es animal, puede ser mamífero o no mamífero. Y si es mamífero, puede ser cánido o no cánido. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo pensó? ¿Cómo pensamos? Pensamos así. O sea, sin que nos demos cuenta, cuando vos decís Pancha, o como se llame tu perro o tu gato, estamos diciendo todo eso, pero no nos damos cuenta. Para aquel que conoce que Pancha es un perro. Para el que Por no lo supuesto, conoce, sí. claro. O sea, si tengo 6 Usted me meses puede de... decir a mí, Pancha fue al patio y yo no lo puedo tranquilamente no asociarlo que Pancha es un perro. No, pero, claro, no, pero estoy hablando de que vos tenés ahí delante tuyo a tu perro, que se llama X, no Pancha. Cuando vos decís X, estás diciendo todo eso sin que te des cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese X o Pancha tiene una estructura compleja. Compuesto por materia y forma que yo ya No, interpreto que eso Pancha. es Aristóteles, materia y forma, Bueno, olvidar. pero No, esa complejidad que es Pancha o X reproduce el mundo de las ideas. ¿Vieron ustedes que hay un ejemplo que se llama la pesca con caña? Está en el... Ahí a Platón o a Sócrates lo desafían a que define la pesca con caña. Entonces dice, arte extractivo de seres vivos, acuáticos, que se realiza hiriéndolos de abajo hacia arriba, ¿no? Por el anzuelo. Ahí está, se dan cuenta cómo no es cómo funciona la mente de Platón, cómo funciona nuestra mente. Parte de una idea general. ¿Cuál es la idea general? Técnica, ¿no? Ahora, las técnicas pueden ser la del minero que extrae o la del alfarero que construye. ¿La pesca será productiva o extractiva? Le pregunto de nuevo. ¿La pesca es extractiva o productiva? Extractiva. Extractiva, claro, porque yo no produzco peces, extraigo peces. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que quiero decir con que con el mundo de las ideas está organizado de un modo sistemático. Y cuando digo modo sistemático, digo organizado jerárquicamente. Cuando digo jerárquicamente, hay nociones que abarcan a otras. En el caso de Pancha o X, la noción más abarcadora es ente, espacio-temporal. De hecho, Pancha está ahí en el espacio y en el tiempo. A partir de esa noción abarcadora, busco una que vaya acercándose a Pancha. Y digo, ¿Pancha es un ser vivo o no vivo? Y si es un ser vivo, ¿es vegetal o animal? ¿Se dan cuenta? Bueno, más allá de los problemas que pueda traer posteriormente esta doctrina, lo que nosotros tenemos que entender es que Platón supone que existe un orden
de nociones ideales donde están todas las cosas. Pero están todas las cosas en su formato ideal, esto es perfecto. Esto es, en el mundo sensible aparecen robles, sauces, ombúes, eucalipto, digamos, ¿no? Todas esos diferentes árboles no son sino formas exteriores de la idea de árbol que yo ya tengo. Ya está en nosotros. ¿Dónde está? En el alma. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, según lo que plantean, y todo lo que vemos, reconocemos, es una copia de las ideas que Exactamente. de por Como sí son copias, es nos recuerdan. reconocer, claro, es reconocer. Exactamente, por Porque eso dice todo, conocer es recordar. ¿De claro, se dónde? supone que hay un historial ahí guardado que vamos encontrando a medida que vamos mirando interiormente. Claro. Yo no le diría historial, sino porque historia supone tiempo. Y las ideas están fuera del tiempo. Está bien, Bueno, entiendo lo que decís. Esto es un mito, o sea, Platón, esto sí no se puede explicar, ¿eh? No creo que se puede explicar. Entonces, Platón cuando se encuentra ante ese tipo de cuestiones te cuenta un mito, dice que las almas antes de ingresar a un cuerpo viven en un estado de intimidad con las ideas, o sea, con el saber absoluto, digamos. ¿Sí? Y por esa contingencia de que deben bajar a un cuerpo, atraviesan un río llamado el río del olvido y olvidan. Pero olvidar no es anonadar, no es hacer desaparecer, sino ocultar. Entonces, cuando nosotros en la experiencia percibimos un árbol, esa forma exterior en tanto copia nos hace recordar a esa forma ideal que es el árbol en sí. Ahora bien, ¿dónde es o en qué ocasión, en qué experiencia se manifiesta de un modo mucho más intenso esta dependencia que tiene nuestra vida con las ideas? Es cuando experimentamos algo bello o algo bueno. ¿Se acuerdan ustedes que al principio del texto, que se llama Platón, yo hablo de hay señaladas experiencias, ¿no? ¿Cuáles son esas señaladas experiencias? La experiencia de lo bello y la experiencia de lo bueno. ¿Por qué nos conmueve lo bueno? ¿Por qué nos conmueve lo bello? Esa conmoción es el signo exterior, corporal, de que las ideas, por eso es una conmoción, nos emociona, que la idea se pone a la luz a partir de una experiencia que le resulta más cercana. Esto es, una música, una obra de arte, el amor a una persona, ¿sí? La noche estrellada, un bosque, el lago, el cielo, las estrellas. Todos esos son signos exteriores, pero algunos nos conmueven. Algunos tienen una nota particular y esa nota particular hace que el alma, digamos, encuentre como un camino de salida. Lo que hace Platón con eso es que en lugar de que eso sea una experiencia excepcional, la tarea platónica pedagógica conduce a que eso, en lugar de ser algo excepcional, se transforme en una obsesión. Y entonces, esto que hablábamos de la ética intelectualista se cumple en ese momento último que está en el paradigma de la línea o en el fin del banquete de Platón, cuando el individuo o el alma del individuo se reconoce en las ideas. Pasa lo mismo que con la ética intelectualista. Esa experiencia en el cual el alma se reconoce a sí misma, eso hace que, digamos, se restaure en nosotros la plenitud perdida. La cuestión es, fíjense ustedes, ¿no? Se enamoran.
uno se enamora. Y supongamos que ese enamoramiento lleve a una consumación de ese amor. Estoy hablando, ya ustedes me entienden, ¿no? Y después aparece esa desazón. ¿Por qué hay esa desazón? Explicado platónicamente, porque nuestra alma no quería un reflejo de algo bello, sino la posesión plena de lo bello. Y resulta que yo lo que confundo es a una cosa bella con la belleza, que es lo que le pasa a Alcibíades. ¿Sí? ¿Vieron Alcibíades cuando dice cobre por oro? ¿Se acuerdan? Otra vez todos en silencio, estoy hablando solo, parece. Jessica García es la única que se anima a estar ahí delante. Bueno, ¿está claro esto? Yo saco la cámara, profe, porque, mire, aparece el nene cada 2x3 y... Mejor, así le da un poquito de alegría a todo esto. Bueno, ¿me siguen? Puedo decir muchachas, porque muchacho no hay ninguno. Sí. Así Profe, tengo Iván. pasa que... Iván Domínguez, perdón. Iván. Bueno, ¿está claro lo que digo? ¿Por qué? Fíjense que lo que está diciendo Platón, que en apariencia tiene toda esta complejidad, es algo que nos pasa permanentemente. O sea, nos pasa cuando algo nos conmueve. Y eso que nos conmueve, fíjense también, es simplemente reflexionar sobre lo que vivimos. O es algo bueno o es algo bello. En realidad lo bello y lo bueno son una sola cosa para Platón, que es la idea del bien, donde están unidos. Lo que pasa es que cuando caen al mundo, lo bello y lo bueno se distinguen. Lo bello aparece en las cosas sensibles, lo bueno aparece en los actos, ¿no? En los actos nobles, por ejemplo. Bueno, ¿estamos hasta acá? A ver qué más hay. Después me viene Aristóteles, pero ¿es suficiente? Sí, fue bastante claro. Bastante, ese bastante. De Julieta Marín me dice, ay, ¿qué me dijo? Para que me olvide. Si lo bello y lo bueno es lo mismo. Julieta Marín, decime otra vez, perdón, que no. El chat, mándamelo. ¿Se lo leo, profe? Sí, decime. Dice, buenas tardes, profesor, le hago una consulta. Para Platón y Aristóteles, ¿el universo es lo racional como real? Eso del universal, digamos, lo real es racional, es una frase de un filósofo del siglo XIX que llamaba, XVIII-XIX, llamaba Hegel. Lo que sí, si entendemos racional por inteligible, podemos decir que sí. Y llamamos inteligible aquello que podamos conocer. O sea, en ese sentido, claramente, tanto para Aristóteles como para Platón, el universo es inteligible porque tiene una estructura que se deja conocer. Esa estructura que se deja conocer es lo que nosotros ilustramos con el perro Pancha. O si ustedes quieren, si se acuerdan, la tabla periódica de los elementos de Mendeleev, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, eso, saben que había algunos elementos que Mendeleev no los puso porque no existían. No existían porque no habían sido descubiertos. Cuando los descubrieron, vieron que se adaptaba perfectamente a lo que Mendeleev había previsto. ¿Por qué pasa eso? Porque el universo es racional. ¿Sí? Si el universo no fuese racional, no habría ninguna posibilidad de que hubiese ciencia. Imagínense que los fenómenos se comportasen arbitrariamente y que un día esto cayera y otro día no cayera. ¿Qué pasaría? ¿No? O sea, el fundamento de la racionalidad del universo es su inteligibilidad. Y su inteligibilidad implica que su estructura es posible de ser conocida. Esto es
que podemos predecir los fenómenos, de alguna manera, ¿no? Bueno. ¿Me puedo pasar a Aristóteles o no? Miren que es la última oportunidad. Sí, sí, sí. Pero dense cuenta que esto de lo que habla Platón no es una cosa rara, extraña, misteriosa, sino una explicación posible a determinadas experiencias que nosotros hoy tenemos. No sé si queda claro. O sea, cuando nosotros nos emocionamos porque vemos un acto noble, o cuando acometemos un acto noble, o cuando nos conmueve la belleza de algo, Platón tiene una explicación para eso. Eso es lo interesante. ¿Cuál es la explicación? Que esa experiencia conmovedora es como una señal que nos está haciendo otro mundo en el cual nosotros hemos de algún modo sido exiliados. Pero ese exilio, ¿sí?, es reversible. Esto es, podemos para Platón recuperar esa integridad que hemos perdido cuando nos contaminamos, podemos decir, con el cuerpo. ¿Cómo se restituye esa plenitud perdida? Paradigma de la línea. Banquete de Platón, donde él nos dice cuáles son los pasos que debemos seguir para poder restituir esa integridad perdida. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me paso al otro? Sí. ¿Me voy al otro? Bueno, Aristóteles, saben ustedes, eso se llama una pregunta retórica, fue 20 años discípulo de Platón, estuvo 20 años en la academia, desde los 17 hasta los 37. Aristóteles es hijo de una familia de médicos, y eso es muy importante. La medicina griega fue una medicina que muy rápidamente se desprendió de los conjuros, de los sacrificios, de las danzas rituales para curar a alguien. Como decíamos antes, la medicina griega observa, diagnostica y cura. Y eso ya está metido, como hoy diríamos, en el ADN de Aristóteles. El conocimiento se basa en la observación de los fenómenos. Y punto. Y esto está claro en el sentido este. Hay una afirmación de Aristóteles que es muy clara al respecto. Dice, todo lo que está en la mente estuvo primero en los sentidos. ¿Sí? Platón diría, todo lo que está en los sentidos estuvo primero en la mente. ¿Se dan cuenta? Son perfectamente contradictorias. Aristóteles piensa que nosotros no traemos nada. No hay nada en nuestra mente en el momento de nacer. Todo lo que está en nuestra mente es el resultado de una acción que ejercen nuestras capacidades cognitivas. Fundamentalmente lo que él llama el intelecto agente, que es aquel que es capaz de poder abstraer lo esencial de las cosas. Pero bueno, más allá de esto, lo primero interesante para comprender es, Aristóteles dice que todo lo que está en la mente estuvo primero en los sentidos. ¿Sí? Y Platón diría exactamente lo contrario. Todo lo que está en los sentidos fue primero en la mente. Ahí está clarísimo. Esperen que tenía otra cosa. Elocuente, pero me olvidé ahora. Ya me voy a acordar. Ahí tienen la primera. ¿Se acuerdan ustedes o habrán visto ese famoso cuadro que yo lo tengo acá? ¿No? No sé si lo ven. ¿Lo ven? Sí, se ve, profe. Sí, Se sí. llama la Escuela de Atenas. ¿Ven esos dos que están ahí adelante?
que hay un viejito, una señora de barba blanca y otro muchacho al lado, ¿sí? Sí. Bueno, el señor mayor es Platón, y el señor más joven es Aristóteles. Si se fijan con atención, eso está en los videos. Platón tiene el dedito así para arriba, y Aristóteles tiene la manito para abajo. Ahí está claramente dicho. Les puedo contar una anécdota de Borges, ¿sí? En un programa de televisión en los años 70, Borges no era bien visto por la juventud, siempre contestando irónicamente. Entonces, un muchacho ya un poco cansado, de un modo casi insolente, le dice a Borges: al final de cuentas, usted, Borges, ¿qué piensa de la juventud? Y Borges, balbuceando, dice: soy aristotélico, no platónico. A la juventud no la conozco. Conozco jóvenes, unos buenos, otros malos. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque juventud, ¿qué es? Una idea. A la juventud, a la idea de juventud, no la conozco. ¿Por qué? Porque soy aristotélico. Si soy aristotélico, lo único que yo puedo conocer son los entes individuales que se aparecen a la experiencia. ¿Cómo se llaman esos entes individuales? Substancias. ¿Cómo está conformada una sustancia? Por una materia y una forma. ¿Sí? Esto es un árbol, ¿sí? No un árbol, un pedazo de madera. ¿Sí? Si yo lo transformo en una mesa, ¿qué le he hecho? Le he puesto forma a una materia. ¿Sí? Bueno, pero vamos por partes. ¿Sí? Aristóteles entonces piensa que nuestro saber, nuestro conocimiento viene todo de la experiencia. Y la experiencia, lo que sería la forma básica de lo que experimentamos, son las sustancias. Y las sustancias están compuestas de materia y forma. O sea, cualquier cosa que estén en este momento mirando, ¿sí? Van a ver que son cosas que tienen materia. Por ejemplo, los libros que tengo acá tienen una materia. Esa materia, que es el papel, el cartón, lo que fuere, la tinta, pero hay una forma. La forma es lo que dice es un libro y no es una acumulación de hojas cualquiera. ¿Sí? Entonces, Aristóteles dice, bueno, pero esta visión de la materia y la forma es una visión estática. ¿Por qué? Porque hay formas en que las sustancias cambian. ¿Cuándo cambian? O mejor dicho, para explicar cómo cambian, en lugar de materia y forma, utilizo los conceptos de potencia y acto. ¿Puedo decir yo que en este grano de maíz que tengo en la mano, que no tengo, ¿no? ¿Está el maíz en potencia? ¿Qué dirían? Claro que sí. ¿Qué le falta a ese maíz para ser maíz? Realizarse, ponerse en acto. Bueno, esa es la estructura de la realidad para Aristóteles. Son sustancias. Las sustancias pueden percibirse primero como constituidas por una materia y una forma, y si queremos, no niega esta segunda, esta primera, si queremos pensar esa materia y esa forma de un modo dinámico, les incluimos los conceptos de potencia y acto. Y ahí terminamos, no, porque la potencia y el acto, a su vez, lo podemos ver según las categorías, o sea, las cosas, a su vez, las podemos conocer según una serie de perspectivas, ¿no? ¿Cuáles son esas perspectivas? El tiempo, el espacio, la posesión,
la posición, la relación, la pasión, o sea, el padecer, bueno, creo que están todas. No importa, o sea, si ustedes dicen, bien, el mundo se compone de sustancias. Las sustancias se componen de materia y forma. Pero también, si quiero ver el punto de vista dinámico, diré potencia y acto. ¿Qué quiero decir con potencia y acto? En la semilla del roble está el roble. ¿Qué le falta a esa semilla para ser roble? Que se ponga en acto. ¿Cómo se pone en acto? Y la planto, la riego, hay sol, hay nutrientes y eso habilita a que se ponga en acto. Ahora, ¿de cuántas maneras puedo yo nombrar al roble? Y puedo decir, el roble crece o florece en primavera, tiempo. El roble está en el jardín, espacio. El roble es más grande que el sauce, relación. El roble padece la tormenta, pasión. ¿Sí? Bueno, así Aristóteles lo que hace es ir determinando cuál es la naturaleza de la sustancia. ¿No? Después dirá, y si quiero introducirme aún más profundamente o más analíticamente en la naturaleza de la sustancia, diré, lo que compone esencialmente a la sustancia es la causa material, la causa formal, la causa agente, la causa final. Entonces dice, bien, acá tengo un pedazo de mármol. ¿No? Este trozo de mármol es claramente la causa material. ¿Sí? Ahora viene un señor que se llama escultor, supongamos a Miguel Ángel, ¿y qué hace? Le saca todo lo que sobra a ese trozo de mármol y lo va haciendo en la medida en que él tiene una idea hacia dónde va a llegar. Quiero esculpir el Moisés, dirá Miguel Ángel, ¿no? Entonces empieza a sacarle todo eso. Pero ¿qué lo impulsa? Sino la idea de, que se llama causa formal, hacia dónde quiere llegar, o sea, cómo va a ser el Moisés. ¿Sí? Y después, ¿qué hace? Tiene manos, tiene ojos. Esa es la causa agente, la que va modelando a la estatua. Y después resulta que tenemos la estatua finalizada, que está en una iglesia ahí medio perdida en Roma, llamada San Pietro in Vincoli. En un rinconcito está el Moisés de Viena. ¿Sí? Entonces ahí tienen ustedes causa material, el mármol. Causa formal, la idea que va teniendo Miguel Ángel a medida que va sacando lo que sobra. Causa agente, el mismo Miguel Ángel, pero sus manos, ¿sí? Sus ojos. Y después tenemos la estatua, causa final. Entonces ahí tienen ustedes el panorama de qué es la realidad para Aristóteles. La realidad para Aristóteles son sustancias. Las sustancias están configuradas de un modo complejo, como materia y forma. Si las queremos percibir de un modo dinámico, diremos potencia y acto. Si las queremos percibir dependiendo de cuántas cosas puedo decir de ellas, tengo las categorías. Y por fin, si quiero yo saber cuál es el componente o los componentes de una sustancia, diré causa material, causa formal, causa agente, causa fin. Se me están yendo, ya se van bajando algunos. ¿Está claro? Es mucho. Muchas causas. Bueno, pero esto es lo que hay que estudiar, mis hijos queridos. Yo tomé Sí. un ejemplo, por ejemplo, el del bronce. Sí, lo mismo. Claro, que pasa a ser, la formal sería una estatua, No, después vendría... la formal es la idea que va teniendo la el idea, está orfebre bien. a medida que lo va haciendo. La final es la obra terminada. O sea, la causa Claro. formal y la causa final son la misma. Perfecto, listo. ¿Sí? Yo lo tomé así, para entenderlo de esa forma. Está bien.
más fácil con el mármol, digamos, que es Ah, el bueno, ejemplo que pone, es el ejemplo que pone Aristóteles, el del mármol. Que les voy a decir entre perfecto. nos, no es un buen ejemplo. Bueno. Bien, gracias. La ética nicómaco, me preguntan. Bueno, esto se llama la metafísica de Aristóteles. O sea, cuando Aristóteles piensa cuál es la estructura última de todas las cosas. Como ven, se desprende de Platón y dice, no hay que dividir el mundo, no es necesario dividir el mundo en dos. Nos podemos quedar perfectamente con nuestro mundo tranquilos. Ahora, una vez que ha determinado cuál es la estructura esencial de la sustancia, va a decir, bueno, ¿y estas sustancias cómo podría yo clasificarlas? ¿Cuál es el criterio para clasificarlas? Y diré, bien, el criterio para clasificarlas será la forma, o sea, en qué medida la estructura del mundo obedece a una determinada forma. Dice, primero la materia prima. La materia prima no existe, empecemos, ¿no? Porque no hay nada que sea puramente materia sin forma. Después dice, vienen los 4 elementos, agua, fuego, tierra y agua, lo de la astrología. Después vienen estos cuerpos como un palo, que si yo agarro un palo, lo parto en dos, tengo 2 palos, ¿no? ¿Sí? Después vienen los cuerpos, se llama anomioméricos, aquellos que si los parto en dos, no tengo 2. Agarro una persona, la parto en dos, no tengo 2 personas. Después viene el alma vegetativa, las plantas, que tienen la capacidad de la nutrición y el crecimiento. Después vienen lo que se llama el alma sensitiva, que son los animales. Los animales ya tienen la vida, tienen la nutrición y el crecimiento, pero además tienen la sensibilidad y el movimiento. Y después venimos nosotros, que somos animales, pero tenemos una cualidad distintiva, que es nuestra razón. Y después vendría un ser que debiera ser pura razón. Llama a ese ser Aristóteles Dios. ¿No? O sea, tenemos lo que se llama una escala de la naturaleza, una gradación de los seres, que va de lo más simple a lo que no tiene forma, a lo que es una forma pura, ¿sí? Que es Dios. ¿Sí? Ahora, una vez dicho esto, nos metemos en un asunto, porque está preguntado en la pregunta que hicieron ustedes, que se llama la ética nicómaco, que es propiamente lo que Aristóteles piensa acerca de qué cosa es el fin último de la vida humana. En esto coincide casi toda la antigüedad, incluso hasta San Agustín, que dice que el fin último de lo humano es la felicidad. No entendamos felicidad como la satisfacción de nuestros deseos. Tener una casa en Nordelta, ir de vacaciones a las Bahamas, eso para Aristóteles definitivamente no es la felicidad. Una vez en una clase en Lomas pregunté hablando de esto, porque la felicidad no puede consistir en ir al shopping de compras. Y una alumna me dijo, ¿por qué no? Como diciendo, si no hay una cosa mejor que esa. Bueno, para Aristóteles, entonces, como para Platón, el fin último de la vida humana es la felicidad, es aquello hacia lo que debemos tender. Y Aristóteles, que es una persona muy precisa, ¿sí? Dice, bueno, pero ¿en qué consistirá la felicidad humana? Dirá, la felicidad humana, presten atención, consistirá en el ejercicio pleno de nuestra cualidad distintiva. Lo digo de nuevo. Para Aristóteles, la felicidad consistirá en el ejercicio pleno de nuestra cualidad distintiva. ¿Cuál es nuestra cualidad distintiva? Pregunto. El alma, ¿no?
La razón. Razón. La razón. El alma es el principio del movimiento, es la forma del cuerpo. Pero alma también tienen las plantas y también tienen los animales. ¿Sí? La razón. Entonces, ya dimos un pasito más. Aquello en lo que consistirá la felicidad humana será en el ejercicio pleno de su cualidad distintiva. ¿Cuál es la cualidad distintiva del hombre? La razón. Entonces ahí tenemos, la felicidad será el ejercicio pleno de la razón. ¿Sí? Ahora bien, en Aristóteles hay dos caminos, no sé si son dos caminos. Son complementarios, podemos decir. Por una parte, Aristóteles va a pensar en qué consistirá la felicidad del hombre que vive en la ciudad. Vieron que Aristóteles define al hombre como zoon politikon, o sea, el animal que vive en la polis, o sea, él no piensa que puede ser feliz una persona que vive alejado del mundo, un anacoreta o un ermitaño, no. La felicidad en el hombre tiene que ver con la vida en sociedad, tiene que ver con la amistad, tiene que ver con el amor, tiene que ver con la satisfacción de determinadas inclinaciones. Entonces, es posible la felicidad del hombre en la ciudad si en ella, en la ciudad, el hombre es capaz de ejercitar plenamente su cualidad distintiva, llamada razón. ¿Cuál sería el modelo de individuo feliz en la ciudad? Para Aristóteles, el hombre prudente. ¿Qué es un hombre prudente? Un hombre virtuoso. ¿Qué es un hombre virtuoso? Un hombre que ejercita de un modo habitual la virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es un hábito de elección, dice. ¿Qué quiere decir? Hábito. Saben que en la Ética Nicómaco Aristóteles pone el ejemplo de una golondrina no hace verano. Esto es, hábito de elección quiere decir que yo, en tanto hombre prudente u hombre virtuoso, ejerzo habitualmente esa condición. No es que un día soy bueno y otro día me canso y no soy más bueno, ¿no? Sino que es un hábito. Y cuando dice de elección, quiere decir que entra la deliberación, esto es, ante una situación determinada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer, si se me exige la acción, actuar de tal modo que, podríamos decir, me perfeccione yo y haga que las cosas mejoren, ¿no? Piénsenlo con todos los ejemplos que quieran, pero el ejemplo más claro es el del valor. Dice entonces Aristóteles, virtud, hábito de elección que se ejerce buscando el justo medio entre dos extremos, uno por exceso y otro por defecto. Teniendo en cuenta que ese justo medio es justo medio para mí, y eso es lo más importante de la definición. Supongamos que quiero definir la valentía. ¿Cuáles son los extremos negativos y positivos, o sea, los excesos, por defecto o por exceso de la valentía? La cobardía y el arrojo, ¿no? Entonces, el arrojo es aquel que de un modo, pongamos en el campo de batalla, se lanza contra el enemigo sin importarle nada, así es, enloquecidamente. Y está el cobarde, que es el que huye directamente. Bueno, el valiente será aquel que a pesar de tener miedo, pelea. ¿No? ¿Se dan cuenta? Y ese justo medio no es un justo medio geométrico, no es el punto medio entre dos cosas, sino para mí esto es según mis propias posibilidades, según mis propias capacidades. Y remata esta estupenda definición con según
como lo haría un hombre prudente. Esto es, no es el ejercicio pleno de nuestra capacidad distintiva llamada razón en el ámbito de la ciudad, que tiene que ver con el ejercicio de la virtud y que nos convierte en hombres prudentes, algo que tiene que ver con una idea que está por encima de nosotros, sino que solamente yo me puedo volver prudente si tomo el ejemplo de alguien que me vuelve prudente a mí porque me enseña. ¿Sí? Si no, sería platónico. Si estuviese pensando en la idea de la prudencia, sería platónico. Entonces, ahí Aristóteles da una clase magistral de sentido común. Nos dice con toda claridad en qué consiste una vida buena. La Ética Nicómaco no es un libro que habla sobre el bien, sobre la belleza, no. Habla sobre cómo volvernos buenas personas. Es el libro más, en el sentido más extraordinario que se ha escrito, ¿no? Bueno, si pueden, está ahí en los textos. Ahora bien, como decía, hay otro camino también para experimentar la plenitud en Aristóteles. Una es esta del hombre que vive en la polis. Y la otra es exclusiva del filósofo, ¿sí? Que es la contemplación de Dios. El único momento en toda la obra de Aristóteles donde él se pone enfático, donde él habla con verdadero entusiasmo, como que pierde un poco la compostura, es cuando habla de esa experiencia que debemos claramente reconocerla como verdadera, ¿no? Como que verdaderamente la experimentó, que es el goce de la contemplación de Dios. Pero atendiendo a lo siguiente, ese goce no tiene que ver con el goce físico. El goce físico, como sabemos todos, tiene graduaciones o gradaciones. Claramente tenemos hambre, sabemos que hay una rica comida, entonces hay todo un proceso hasta que llegamos a la saciedad, después eso cae y después vuelve a producirse. Bueno, doy el ejemplo de la comida, pero piensen en todo tipo de placeres que tienen que ver con los apetitos, ¿no? Con lo sensible. Bueno, dirá Aristóteles que el goce que experimenta que es capaz de contemplar a Dios no tiene el carácter de la oscilación, sino que es algo permanente, con lo cual no podemos saber qué es, ¿no? Solamente si pudiéramos experimentarlo, cosa que es muy difícil en esta época, digo. ¿Por qué? Porque el Dios de Aristóteles no es un Dios que actúe en el mundo, no es un Dios creador, no es un Dios que pueda ser objeto de culto. No tiene ningún sentido rezarle al Dios de Aristóteles, porque es un Dios indiferente, porque no es una persona, ¿no? El Dios judeo-cristiano, el Dios del cristianismo es una persona, con la que supuestamente los creyentes piadosos pueden establecer un vínculo, ¿no? En cambio, eso ni con las ideas platónicas, ni con el Dios de Aristóteles, uno puede tener un vínculo que no sea el de ascender hasta él y la posibilidad de contemplarlo. Bueno, la contemplación de Dios es ese otro camino posible para la felicidad humana, que consiste, como dijimos, en el ejercicio pleno de nuestra cualidad distintiva llamada razón. Entonces tenemos esos dos universos, el del hombre en la polis y el del filósofo que asiente. Pero no son contradictorios, porque serían complementarios. Solamente yo podría contemplar a Dios si soy un hombre prudente, si no, no. Es muy largo de explicar por qué, créanme que es así. Bueno. Después acá me dice, bueno, me voy para la alegoría de la caverna, es algo que no tiene mucho sentido de explicarlo. Pero así como Aristóteles o como los
los filósofos actuales nos sirve el ejemplo de la caverna, ¿no? Vieron que Platón dice que hay unos individuos que están atados de pies y manos, que tienen la vista dirigida hacia el fondo de una suerte de caverna, que hay un fuego en la entrada y unos hombres que llevan imágenes que las ve uno reflejada, bueno, etcétera, etcétera. Ese mundo, el de la caverna, es el mundo del sentido común. El mundo este en el que uno vive y piensa según se piensa, como lo que dictan las costumbres, ¿no? Una vida donde no hay lugar para el pensamiento, ¿sí? Eso es, pero no solamente está en Platón, eso está en todos los filósofos, que lo que quieren es hacer que la vida humana se vuelva algo digno de ser vivido, ¿no? Una vida que se viva plenamente, ¿no? Eso es lo que tanto Aristóteles como Platón, como toda la tradición, nos está permanentemente interpelando en el sentido de no pierdas tu vida, piensa lo que estás haciendo. Todo este tipo de recomendaciones tienen que ver con esto que inaugura Platón con la famosa alegoría de la caverna. Bueno, ahora lo que voy a hacer es escucharlos. Si tienen alguna pregunta más, porque las preguntas que habían puesto ya estarían. Profesor, ¿podría hablar de la teoría de Aristóteles? Bueno, es esto que yo dije de teoría y Pero con... contemplación. En particular, la teoría es esa plenitud que consigue el filósofo en tanto le es accesible la contemplación de Dios. Eso es la teoría. ¿Por qué se la nombra con TH? Porque eso viene del verbo griego theorein, que quiere decir contemplar. O sea, es la misma raíz de la palabra teatro. La misma raíz de lo divino en tanto lo luminoso, ¿sí? Y no sé si hay otra más. Cuando nosotros decimos teoría, estamos pensando en un cuerpo o en una doctrina de razones, no sé, la teoría psicoanalítica, la teoría cuántica, no. Acá la teoría no es algo que exista, sino que es la acción de contemplar. ¿Qué es lo contemplado? Dios. ¿Qué efecto tiene sobre nosotros? Bueno, el que acabo de describir recién. Una suerte de goce perpetuo, sin altibajos. Pero en tanto somos finitos, dice Aristóteles, eso ocurre y después deja de ocurrir. Gracias. Sería algo así como en el cristianismo lo que viven los bienaventurados, o sea, los que han muerto y van al cielo. Ese cielo no es un lugar, no es un paraíso, sino que el cielo en lo que consiste es contemplar a Dios. Bueno, háganme preguntas, porque si no... Sí, a mí me podría explicar sobre la vida hedonista. Bueno, cuando Aristóteles dice hay tres tipos de maneras de concebir la felicidad, ¿no? Dice, están aquellos que consideran que la felicidad es la satisfacción de todos los deseos y de todos los apetitos. Llamamos a esa doctrina que, dice que la felicidad es la satisfacción de los apetitos, hedonismo. Porque hedoné en griego quiere decir placer. Sería entonces el hedonismo aquella doctrina o aquella actitud que consiste en considerar que el bien más alto al cual puede acceder el hombre tiene que ver con la satisfacción de los deseos, o mejor dicho, con una vida placentera. A eso se llama hedonismo. Pero recuerden que Aristóteles dice, hay unas personas que creen que la felicidad consiste en la satisfacción de los apetitos. Bueno, dice, pero eso
nos equipara a los animales. ¿Qué hay de humano en la satisfacción de los apetitos? Nada. Y después hay otras personas que creen que la felicidad consiste en la gloria. Supongamos los actores, la gente de jet set, los políticos, ¿sí? No pueden vivir sin el reconocimiento, ¿sí? Y Aristóteles dice, bueno, fantástico, pero el problema de esa forma de concebir la felicidad es que no es autárquica, porque depende de la voluntad de otros. En cambio, la felicidad, tal como la propone Aristóteles, tiene este carácter de la autarquía, que se gobierna a sí misma y es un fin absoluto. No tiene que ver con nadie, tiene que ver con lo que yo haga. No depende de nadie. ¿Está claro, Laura? ¿Nada más, muchachos? Muchachas, sí, lo tenemos ahí, van todavía. ¿Alguien dijo que iba a preguntar algo sobre Aristóteles? A ver, en el chat. Profe, A ver, sí. ¿se escucha? Tatiana Mastandrea, te tengo acá. Sí, sí. Quería preguntar porque hubo una pregunta, justo hablando así de la vida hedonista, que me confundió, que decía que es alcanzada por algunos y por otros no. ¿Eso es cierto? El hedonismo. Había una pregunta en el trabajo que mandó que ¿Saben lo que pasa decía con estas preguntas? Que esas preguntas no las hice yo. Esas preguntas las hizo el profesor Romero, porque eso es lo que hacemos cada uno. Por ejemplo, yo hago las preguntas sobre Platón, otras las hace sobre Aristóteles, otras las hace sobre San Agustín. Y no, a ver si no la tengo acá. ¿La tenés ahí para leerla? Lo que decía, lo que me acuerdo es que decía que la vida hedonista es alcanzable para algunos y para otros no. Había que marcar si eso era correcto o no. Y yo No, entré en en dudas. principio la vida hedonista es posible para todos. Porque como todos somos animales, en el sentido de que somos seres sensibles, perfectamente podría ser que la vida hedonista sea como para todos, ¿sí? Bien. Lo que decía exactamente, perdón, es una vida deseada por todos, pero alcanzada por unos pocos sabios. ¿A esa te No, referías? pero esa no es el hedonismo, pero eso no es el hedonismo. Esa tiene que ver con la teoría. Ah, porque, claro, decía, una vida hedonista es para Aristóteles y tenía una de esas opciones. Claro, eso me había confundido, porque como Claro. decía Claro, que ahí está. Una vida hedonista no es la vida de la teoría, claramente. La teoría tiene que ver con el ejercicio de la razón. En la vida hedonista, la razón vos la usás para conseguir la satisfacción. Es Bien. un medio la razón, no es un fin. Buenísimo, muchas gracias. Bueno. Acá me decís vos, profesor, ¿puede repetir lo que dijo de que lo bello aparece en las cosas sensibles y lo bueno? ¿En dónde? Bueno, lo bello aparece en lo sensible por esto que decíamos. Un cuerpo bello, una música bella, algo que te conmueva, aparece en el mundo. ¿Dónde aparece? Y eso depende muchas veces de cada uno. Bien. No es algo que se pueda controlar. Yo tenía un alumno que era fanático de Pat Metheny. Pat Metheny es un guitarrista muy famoso. Y resulta que él iba caminando por Corrientes y se entera en ese momento que esa noche iba a estar Pat Metheny. Entonces, entusiasmadísimo, compra las entradas, se queda hasta el recital. Y después me cuenta, estuve 3 semanas viviendo a esta altura, como que había sido algo sublime para él eso. 2 años después vuelve Pat Metheny, pero él ya se entera, compra las entradas, lo va a ver y no le pasa nada. ¿Entendés? No lo conmueve. Por eso es, Claro. no podemos precisar cuándo, dónde, porque eso no. Lo que sí Bien. podría ocurrir, que si vos llevás a cabo este trabajo que dice Platón que hay que hacer para acceder de un modo pleno a este orden,
ya no va a ser una cuestión circunstancial, sino que vas a estar permanentemente en plena posesión de eso, como en la ética intelectualista, ¿no? Muy bien. Gracias. No. ¿Qué tengo que hacer para que me vaya? Bueno, ¿algo más, chicos, chicas, chicos, chicas, chico? Bueno, nos despedimos. Muy claro, profe, gracias. El jueves les voy a mandar, bueno, vieron que no Gracias, profe. confundan los grupos estos que tienen que ver con estas clases con los horarios en los que se anotaron, ¿sí? Los parciales van a estar en el horario en que se anotaron. Los van a recibir en ese Buenísimo horario, eso. ¿sí? ¿Y Y el el tiempo parcial que va a tenemos? tener, ¿cómo? ¿El tiempo que tenemos para hacer el 3 parcial? horas. 3 horas. De 8 a ¿Multiple choice 11, o? de 14 a 17, de 18 a 21. ¿Sí? Dependen en qué horarios se hayan anotado. Perfecto. El parcial va a tener 5 preguntas de multiple choice y 5 preguntas de desarrollo. ¿Sí? O sea, 10 puntos en total. El multiple choice no lo voy a hacer, bueno, no sé cómo lo voy a hacer. Si lo voy a hacer con el formulario o no, voy a ver. O sea que el formulario es más cómodo, pero no, o sea, los trabajos prácticos, estos con multiple choice son horribles, lo reconozco. ¿Sí? Pero el problema es que si yo les doy, digamos, trabajos prácticos de desarrollo, no solamente esto, perdón, quizás no sean ustedes, pero la cantidad de copias absolutamente groseras que hacen de Internet, no saben la amargura que yo me llevo, ¿no? Porque es obsceno lo que hacen. Una compañera de usted, que no sé quién es, me manda un trabajo práctico que no fue con multiple choice porque tuvo problemas, entonces se lo mando y le encuentro, porque obviamente me doy cuenta cuando se copiaron las preguntas, no soy tonto, ¿no? Entonces lo que hago es buscar en internet dónde está, encuentro exactamente el texto que ella puso. Le digo, tenés un 1 en el trabajo práctico porque ¿qué te copiaste? ¿No? Y le digo dónde se copió. ¿Saben qué me contesta? Yo encontré una respuesta adecuada a la pregunta que había hecho. Digo, sí, claro, eso se llama copiarse. O sea que ustedes tengan en cuenta que lo importante no es aprobar la materia, sino aprender. Y yo les puedo asegurar que en las carreras de ustedes no se van a desprender nunca de la filosofía. O sea, no es que vayan a aprender temáticamente textos filosóficos, pero la estructura del pensamiento que otorga la filosofía sirve para cualquier carrera, es necesaria para cualquier carrera. Bueno, escúchenme, se está grabando la clase, o sea que después les voy a dar el link para que la puedan ver, ¿sí? Profe, otra Gracias. consulta. Sí, sí. ¿El parcial usted lo va a enviar por mail? ¿Sí? Ah, buenísimo. Quería saber eso si se manejaban por el blog, porque como también está... No, puede ser que lo mandemos como un formulario, eso sí. Como lo venimos Bien, mandando hasta ahora. Pero la diferencia va a ser que va a haber 5 preguntas de desarrollo. ¿Sí? excelente. Gracias. ¿Y se podrá recuperar cualquier cosa? Yo sí me atajo. Sí, hay recuperatorio de... Lo Ah, que no se puede perfecto. recuperar es si dan los 2 parciales mal. Se puede recuperar un parcial. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Profesor, yo soy del turno, me conecté hasta ahora porque a la noche tengo la cursada de la materia que curso. Sí. Pues, no hay problema, ¿no? Por eso No, no, porque esto no tiene asistencia, no tiene nada. Esto está bien, es perfecto. simplemente, primero conocernos y después Esa es la ayudar mejor para el manera. parcial, obviamente. Porque
yo podría dar clases teóricas, pero los teóricos ya están en la página. Entonces, ¿para qué? No tiene ningún sentido hacerlo de nuevo porque no habría que dar. Imagínense que tenemos 1200 alumnos. No hay manera de hacer un teórico para todos, porque esto da hasta 300 alumnos, hasta 300 participantes, no 1200. Entonces, la estrategia, el cuatrimestre pasado tuvimos 2100 alumnos, una barbaridad. Este cuatrimestre tenemos 1200, una cosa así. Entonces lo que hicimos fue grabar las clases, que bueno, ya las habrán visto, y complementarlos con los trabajos prácticos y con este tipo de estrategia, que no sé cómo llamarlo. Profe, ¿alguna vez se conectaron muchos así a masividad? No, escúchame, hoy a la mañana llegaron, ahora son 17, y de 60 y pico que son, y a la mañana eran 11. Porque quizás puede proponer un Zoom para todos, y de esos 1000 y pico quizás nos llegamos a conectar 200 como máximo, No, o pero menos. es que, no, de los 1000 no puede ser, son las comisiones. O sea, esos 1000 y pico están repartidos en 10 comisiones. O sea, ahí está la imposibilidad. Lo que podemos hacer son clases de este tipo. Que ahora que ya agarramos, aparte de lo que estoy viendo es que no vienen todos. Yo los dividí en 4 porque pensé que iba a tener 60 y pico por grupo. Pero a la mañana eran 11 y ahora 17. Claro, pero porque hay gente que quizás en el grupo que usted le puso el horario estaba ocupado y podía entrar al Zoom de otros horarios. Y sí, bueno, ahora vamos a ver, a la tarde y a la noche. Quizás si le comunica eso de que se pueden No, si unir yo a ya les mandé que pueden. Si puse en el Google Drive un documento donde pueden entrar el horario que quieran, si ustedes quieren volver ahora a lo dar esta compartimos clase, en el grupo. si quieren volver, si quieren hacer la de las, no sé, ahora viene la de las 3 de la tarde, la pueden hacer. No hay inconveniente. Yo repartí en 4 porque supuse que si hacía una sola para 200 y pico, no iba a ser posible, pero ahora veo que me equivoqué. O sea que se puede volver a repetir. Si yo quiero entrar a la última, Sí, puedo por volver a supuesto. entrar. Sí. No hay ningún problema. Eso ahora en algún grupo vamos a avisar. Sí, porque no, eso no es problema. Perfecto. Ya insisto, dividí en 4 porque supuse que era más manejable que sean un grupo más chico que 200 y pico, nada más. Pero en realidad podría haber hecho una sola y hubiesen entrado todos. Bueno, ¿listo? Listo. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Bueno, profe, gracias. Bueno, después les mando el link Gracias. de esto, ¿sí? Bárbaro, muchas gracias. 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 Gracias, profesora. Nos vemos. Chao.